Imaginen, los emperadores son poderosos líderes mundiales cuyos nombres trascienden el tiempo. Pero ¿qué pasaría si les dijera que uno de los más grandes emperadores romanos vivió su vida con miedo? No por las guerras, no por sus enemigos, sino por miedo a perderse a sí mismo. Marco Aurelio, un hombre que gobernó un imperio de millones. Pero cada noche, antes de dormir, toma una pluma y escribe, no órdenes, no leyes, sino recordatorios para sí mismo sobre la vida y la muerte. No, lo que debe asustar al hombre no es la muerte, sino el hecho de no empezar nunca a vivir. Esta es la historia de un emperador que aprendió a morir bien y así nos mostró cómo vivir. Bienvenidos a Mentes de la Eternidad. Él gobernó el Imperio Romano en su apogeo, lo guió a través de una de las epidemias más mortales de la historia y lideró casi 2 décadas de guerra. Enterró a la mayoría de sus hijos y durante todo ese tiempo pasaba las noches escribiéndose a sí mismo sobre la paciencia, el dolor y evitar volverse un monstruo. Así es como la mayoría de la gente recuerda a Marc Aureli, como el filósofo y emperador que se mantuvo tranquilo en el caos, pero eso es solo la superficie. Marc Aureli nació el 26 de abril de 121. Después de la nueva era en la ciudad de Roma, su nombre de nacimiento es Marc Anni Ver. Proviene de una familia noble rica y respetada con raíces españolas. Su abuelo ocupó una posición poderosa en la política romana y su padre fue senador. El destino da con una mano y quita con la otra. El padre de Marcas muere cuando él es solo un niño pequeño. Esta pérdida fue el inicio de una serie de tragedias personales que marcaron su mundo interior, pero hablaremos de eso más adelante. Una aclaración: en latín es Marcus Aurelius, en búlgaro es Marc Aureli, así que a lo largo de la historia usaré ambos nombres para evitar confusiones. Después de la muerte de su padre, Marc es adoptado por su abuelo materno. El anciano lo crió con cuidado y le proporcionó todo lo necesario para un aristócrata romano: disciplina, estructura y el inicio de una educación seria. Marcus sobresalió desde joven. Mientras otros jugaban y hacían ruido, él buscaba algo más profundo. Su vida cambia de nuevo cuando el emperador de ese tiempo, Antonino Pío, adopta a Marcus como su hijo y heredero, y esa decisión coloca a Marcus directamente en la línea de sucesión al trono. Esto no es solo idea de Antonino, sino parte de un plan iniciado por el anterior emperador, Adriano. Adriano, que no tenía hijos, admiraba la seriedad y el amor de Marcus por la filosofía desde una edad temprana. Cuando el primer heredero elegido por Adriano muere, él adopta a Antonino, con la condición de que Antonino, a su vez, adopte a Marco. Este es un movimiento estratégico para asegurar el liderazgo futuro de Roma. Así solían hacerlo en aquellos tiempos. Junto con la adopción viene otro cambio: su nombre. Por eso, él pasa a ser Marco Aurelio Antonino. También se compromete con la hija del emperador Faustina, y desde ese momento su destino está ligado al de Roma. Sí, el palacio se convierte en su nuevo mundo, pero Marco nunca se entrega completamente a su lujo. Mientras que su futura posición le exige entender la política y el poder, él pasa tanto tiempo construyendo fuerza dentro de sí mismo. Recibe la mejor educación que Roma puede ofrecer. Sus maestros son las mentes que forman generaciones. Uno de ellos es Herodes Ático, un famoso orador griego, quien lo instruye en el arte de hablar en público y la retórica. Herodes le enseña a hablar con orden, lógica y precisión. Otro, mucho más importante, es Junio Rústico.
Él se convierte en el guía espiritual en la vida de Marco. Lo introduce en su forma de pensar única y poderosa, llamada estoicismo. Hay una historia real para niños sobre cómo Marco Aurelio empezó a amar la filosofía. No sabemos si esto realmente sucedió, pero es una historia muy bonita y tiendo a creer que así fue. El día en que fue adoptado, el joven Marco soñó un sueño extraño en el que sus hombros y brazos estaban hechos de marfil. Cuando alguien le pregunta si puede levantar un peso pesado, descubre que es mucho más fuerte que antes. Un sabio le dice que el sueño significa que será grande, líder y dirá cosas hermosas. Antonín reúne a los mejores maestros para Marcus del mundo. Él aprende muchas cosas diferentes, pero la materia que más le gusta es la filosofía. O dicho de otra manera, cómo volverse sabio cuando tienes 12 años. Él empieza a vestir el tradicional gris metálico de los filósofos y se entrena en la resistencia haciendo cosas como dormir en una estera en el suelo en lugar de una cama normal. ¿Se imaginan que este es el emperador de Roma? Cuando la gente le pregunta por qué pasa tanto tiempo estudiando filosofía, Marco cita las palabras de Sócrates. La gente será feliz solo cuando los filósofos se conviertan en reyes o los reyes se conviertan en filósofos. Disculpen, no grabo. El sol nos pega fuerte, así que seguiré un momento. Muchas personas escuchan la palabra estoicismo, pero muy pocas realmente la entienden. El estoicismo es una filosofía que enseña a una persona cómo mantenerse estable sin importar lo que suceda en su vida. La felicidad no depende de factores externos. Esto proviene de la manera en que, como ya sabemos, de los mensajes modernos de Bashar Abraham y todos los temas que les hemos presentado, que realmente una de las cosas más esenciales es la libertad de aprender cómo elegir, cómo reaccionar ante lo que sucede a nuestro alrededor, ante todos los eventos. El estoicismo también sostiene esto en su base. Los estoicos aprenden a dominar el pensamiento, a controlar las emociones y a concentrarse solo en aquello que está en sus manos. Tema. Aunque esta idea entra silenciosamente en el corazón de Mark, permanece mucho tiempo con él. Él no lo ve como algo de lo que hablar para impresionar a los demás, lo ve como algo que puede ayudarle a sobrevivir. Cuando las cosas a su alrededor se ponen difíciles y la presión de la vida aumenta, él comienza a escribir para recordar lo que importa y mantenerse tranquilo. Más tarde, estos escritos se hacen conocidos como meditaciones o hacia mí mismo en búlgaro, pero en ese momento son simplemente la manera de un hombre de seguir siendo humano mientras lleva el peso del poder. Desde joven, Marco prefiere la sencillez sobre el lujo, evita los espectáculos públicos y no le gustan las adulaciones. Allegados dicen que era tranquilo, observador y callado. Algunos creían que ese silencio era frialdad, pero se equivocaban. Detrás de su rostro tranquilo había una mente activa, siempre pensando, cuestionando y reflexionando sobre sus deberes, debilidades y la persona que quería ser. Sus escritos de ese periodo muestran a un joven noble romano que intenta vivir como un filósofo. Él insiste en mantenerse justo, paciente y concentrado. Su objetivo es vivir correctamente. Una idea que escribe en ese tiempo se vuelve central en su vida. Quien puede vivir bien en cualquier lugar, también puede hacerlo en un palacio. Mark quiere demostrar que es posible tener un gran poder sin perderse a sí mismo. Él desea convertirse en un gobernante guiado por la sabiduría, no por la ambición. Pero también entiende el peligro de que cuanto más cerca esté una persona del poder absoluto, más fácil es olvidar quién es realmente. Su matrimonio con Faustina inicia una nueva etapa en su vida, alrededor del año 145, cuando Marco Aurelio, ya considerado como uno de los jóvenes senadores más prometedores del Imperio Romano. Faustina, la hija menor del emperador Antonino Pío, se convierte en su esposa y su compañera, no solo en su hogar, sino también en el mundo público al que deben enfrentarse cada día. Poco después de su matrimonio, Marco comienza a prepararse activamente para su futuro papel como gobernante del imperio. Los años siguientes se caracterizan por alegrías y duras pruebas.
Él y Faustina tienen 13 hijos. Sí, pero el destino no les es favorable porque la mayoría de ellos muere joven. Marco pierde a 8 de ellos antes de que lleguen a la adultez, y como cualquier padre, estas pérdidas lo hieren profundamente. Su vida transcurre en tiempos de incertidumbre. La segunda mitad del siglo II, cuando el Imperio Romano enfrenta guerras fronterizas, epidemias y tensiones políticas. Y aún así, incluso en medio de ese dolor y agitación, Marco Aurelio permanece tranquilo, justo y sensato, fiel a los principios estoicos que le enseñaron sus maestros. En ese momento, alguien le da un libro. Ese pequeño acto cambia su vida. El libro es de Epicteto, un filósofo estoico que alguna vez fue esclavo. Sus enseñanzas impactan a Marco como un rayo. Epicteto dice que lo único que una persona realmente posee es su mente y que nada fuera de ti puede controlar tu alma a menos que tú lo permitas. Marco se toma en serio esta idea y comprende que la verdadera bondad proviene del razonamiento, autocontrol y honestidad, no de la fama o el poder. Epicteto también enseña el memento mori, recuerda que morirás. Para muchas personas esto sería un concepto oscuro, un pensamiento, pero no para Marco. Él ve esto como un llamado a estar más en el presente y realmente estar con las personas que ama mientras todavía las tiene. Esta forma de pensar le ayuda a superar los peores momentos de su vida. El año es 161, después de la nueva era, después de años de preparación, después de interminables lecciones, entrenamientos y consejos de sus maestros, el momento finalmente llegó. El emperador Antonino Pío ha muerto y ahora el joven filósofo, el humilde estoico Marcos, se enfrenta a su propio destino. Todos creen que este es su momento de triunfo, la hora para la que estaba destinado, pero Marcos no celebra, según los testimonios conservados. Cuando se entera de que será el nuevo emperador de Roma, Marcos llora y no de alegría ni por duda en su mente, sino por darse cuenta del peso que debe soportar. Años entrenó su mente para estar tranquilo, ser humilde y aceptar la vida como es. Ahora enfrentaba una tarea que hasta él veía casi imposible: liderar el mundo. A diferencia de muchos antes que él, Mark veía el poder no como una recompensa, sino como una responsabilidad. Él duda si es digno, si puede soportar todo ese peso del imperio sin perderse a sí mismo. Y ese es el comienzo de su camino. Del hombre que se convertirá en el más poderoso del mundo conocido y en uno de los más grandes filósofos que la historia jamás recordará. Aunque muchas historias personales sobre Marcos se han perdido, sobreviven leyendas. Algunas quizás sean mitos, otras verdad, pero todas nos acercan a él. Y una de esas historias trata sobre una decisión que sorprendió al Senado y cambió el rumbo de Roma. Marco dice que no quiere convertirse en emperador, a menos que su hermano menor Lucio también sea emperador, así que por primera vez Roma tiene 2 coemperadores. Marco es mayor y tiene más experiencia en el gobierno, por eso es el más responsable, serio y trabajador. Lucio, que es todo lo contrario a Marco, es perezoso, le gusta celebrar, organizar fiestas elegantes en lugar de trabajar. Pero Marco lo quiere de todos modos porque es su hermano menor y lo trata como a un hijo. La historia dice que Marco quería mantener a su hermano siempre ocupado porque lo quiere mucho. Por eso, él enviaba a Luci a ayudar en la guerra lejos, y una vez lo mandó a un lugar llamado Partia. A Luci no le gustaban los peligros. Él se quedaba en la ciudad, jugaba juegos, tenía noches ruidosas mientras sus generales luchaban. Sin embargo, Mark nunca culpa a su hermano y comparte los elogios, pues para él la familia era más importante que la gloria. Sin saberlo, los soldados trajeron algo muy malo de Partia. Trajeron de vuelta una enfermedad llamada la peste antonina o viruela, que se extendió por todo el Imperio Romano durante 15 largos años. El pueblo romano estaba triste y preocupado. Dicen que es posible, 1/3 de la población murió.
Las personas con la enfermedad sufrían fiebre, dolor de garganta y estómago, y la piel muy dolorosa era horrible de ver. Todos rezaban a los dioses para salvarse, y los médicos intentaban todo, pero no lo lograban. En ese tiempo no sabían qué pasaba, ni cómo actuaba la peste, y ni los mejores del imperio podían ayudar. Marco Aurelio era amigo de Galeno, un médico famoso que estudiaba la peste e intentaba hallar una cura para los emperadores. La mayoría de los emperadores habrían pensado en cómo escapar, pero Marco pensaba en cómo ser una buena persona, pensaba en cómo ayudar a su gente. Pero justo cuando la enfermedad seguía propagándose, el Imperio Romano, con Marco como su líder, fue puesto a prueba con un nuevo desafío. En 166 después de Cristo, tras las guerras en el este, en Partia inició otro desafío para Roma. Desde el lejano norte, tribus bárbaras como los marcomanos, los cuados y los sármatas comenzaron a invadir masivamente el imperio. Cruzan el Danubio, penetran en las ciudades romanas y saquean todo a su paso. Los ejércitos romanos ya están agotados y la peste está matando a miles de soldados. La gente tiene miedo de luchar porque los bárbaros son demasiados. Luciever, el hermano de Marco, prefiere quedarse en Roma y descansar, pero Marco insiste en que la situación es urgente y que ambos deben liderar el ejército hacia el norte para detener a los invasores. Debido a las enormes pérdidas causadas por la peste, Marco se ve obligado a reclutar esclavos gladiadores para llenar las filas y reemplazar a los soldados caídos. Para Marco Aurelio, su vida nunca fue más importante que la de sus soldados. Él creía que un emperador no debía vivir mejor que los hombres que morían por él. Pero Lucio no pensaba igual, él solo quería volver a la seguridad, sin importar nada. Después de un tiempo, Marco cedió y permitió que su hermano regresara a Roma. En el año 169 después de Cristo, durante el viaje de regreso a la capital, Lucio se enfermó de la peste. Ni siquiera los mejores médicos del imperio pudieron salvarlo y murió. Marco, devastado por la pérdida de su hermano, como emperador no tenía opción y debía continuar la guerra solo. Y aunque nunca antes había dirigido un ejército y no había sido entrenado como soldado, demostró una sabiduría excepcional y se convirtió en un gran general. Sus soldados lo amaban y respetaban tanto que creían que los propios dioses lo ayudaban en las batallas. Lo decían porque presenciaron muchos milagros en las guerras. Y una de esas historias comienza así. El año es 174. Un día, uno de los mejores generales de Marco Aurelio y sus soldados fueron rodeados y superados en número por los guerreros de la tribu bárbara de los cuados. Era a mediados del verano y el calor quemaba la tierra sin piedad. Los soldados romanos no tenían agua, se sentían exhaustos, débiles y sedientos. Dicen que justo en ese momento, Marco se dirigió a los dioses por ellos y sucedió algo increíble. De repente, el cielo sobre sus cabezas se cubrió de nubes oscuras de tormenta y empezó a llover una fuerte y fría lluvia. Los soldados recogían el agua en sus cascos, saciaban su sed y continuaron luchando. Ellos creyeron que estaban presenciando un milagro y entonces sucedió algo aún más inexplicable. Relámpagos cruzaron el cielo y cayeron sobre las filas del enemigo. Los bárbaros estaban confundidos y asustados. Los romanos lograron rechazarlos. Más tarde, muchos contaron historias sobre cómo los dioses ayudaron a Marc Casmet y salvaron a su ejército. En 175, Marco Aurelio sufre otro golpe. Su esposa Faustina, la mujer que lo había acompañado a todas partes, murió durante una campaña militar en Capadocia. Su muerte fue repentina y Marc la enterró allí, lejos de Roma. Después de haber perdido ya a su padre, a 8 de sus hijos, a su hermano y ahora a Faustina. Oficialmente se quedó solo, pero siguió adelante. Justo cuando parecía que había pasado por lo peor, el destino le presentó una prueba aún más dolorosa. El general Avidio Casio, uno de los comandantes más confiables de Marco, se rebeló tras escuchar rumores de que el emperador estaba gravemente enfermo y moribundo. Creían que Marco estaba perdido. Él permitió que su ejército lo proclamara como el nuevo emperador, pero Casio se equivocó. Marco ya se había recuperado y los verdaderos problemas apenas comenzaban. Cuando el Senado en Roma se enteró de la rebelión, la ira fue enorme. Declararon a Casio enemigo del Estado y le quitaron sus tierras y riquezas.
La gente en Roma estaba asustada y todos esperaban una sola respuesta de Marco, naturalmente venganza, pero una vez más sorprendió a todos. No llamó al ejército, no dio órdenes de ejecución, no pidió sangre. Pidió al Senado intentar resolver el asunto pacíficamente. Marco creía que Casio podía volver a ser su amigo, prefería la reconciliación antes que la venganza, pero antes de que se lograra la paz, Casio fue asesinado por sus propios soldados. Al recibir la noticia, Marco volvió a llorar. Muchas veces en su vida permitió que sus emociones salieran a la luz, pero nunca les permitió controlarlo. Él sabía que debía mantenerse fuerte. Marco pidió al Senado que no castigaran a la familia y a los seguidores de Casio. Dijo lo siguiente: no quiero que mi reinado se manche de sangre. Para él, nadie debía morir en nombre de su orgullo. Si aún no les ha quedado claro qué tipo de gobernante fue realmente Marco Aurelio, cómo era su mente, esta parte de su vida eliminará todas sus dudas. Marco enfrentaba diariamente una batalla que la mayoría de los emperadores ni consideraban: evitar convertirse en tirano. Él observa cómo el poder incontrolado afecta a las personas y no quiere volverse aquello que desprecia, pues lo pensaba a diario. Eso, claro, influye en cómo vive. Los pensamientos crean la realidad. Por eso duerme en una cama dura, aunque su posición le permitiría cualquier comodidad. Por eso él usa ropa sencilla. Cuando heredaba grandes propiedades privadas, no las conservaba, se las daba a su familia, mientras él mismo no tenía nada. Esto no era algo que Marcus tuviera que hacer, pero él creía que el poder no estaba destinado para beneficio personal. A diferencia de cualquier emperador antes o después de él, Marcus creía que el trono era una prueba, como le gustaba decir: rey es aquel que se domina a sí mismo. Durante la peste antonina en Roma, Marco Aurelio prefirió vivir con sus soldados en vez de quedarse en el palacio. Pero lo que pocos saben es que al mismo tiempo hizo algo que conmocionó totalmente al imperio. Un día salió y comenzó a repartir los tesoros imperiales. En la lista de objetos que sacó había estatuas de oro, jarrones de mármol, cortinas de seda, muebles bordados, casi todo lo que había pertenecido a los emperadores durante generaciones. Y aún así, él no veía que nada de eso fuera más valioso que el sufrimiento de su pueblo. Organizó una venta del mobiliario imperial frente al palacio, algo impensable en su época. Su objetivo es simple: reunir dinero para la gente. En ese momento, el imperio requiere comida, medicinas y reconstrucción, y para Marco, la riqueza del emperador es del imperio. Él actúa no solo en momentos de crisis, todos los días piensa en qué cambios puede hacer que sirvan para el futuro. Promulga nuevas leyes que otorgan más protección a los esclavos, declara que no pueden ser asesinados sin un juicio y aclara el camino hacia su libertad. En consecuencia, incluso los juegos de gladiadores no permanecen iguales. Todos conocemos a los gladiadores. ¿Cuánta sangre se derramaba? En algunas batallas, él ordenaba usar espadas de madera en vez de reales. En esos combates, las batallas se volvían simbólicas sin el objetivo de matar. Marc demuestra que los espectáculos en Roma no tienen que ser sangrientos. Por supuesto, él no puede cambiar siglos de crueldad de la noche a la mañana, pero cree en el poder de cada paso. Para él, el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad para proteger a quienes no lo tienen. Miren sus decisiones, vean la vida austera que ha llevado. Para aquellos de ustedes que tengan curiosidad, vean cómo actuó en los momentos más difíciles. Su mensaje como conclusión es más que claro. Incluso hoy, siglos después, la pregunta sigue siendo igual de fuerte. ¿Cuántas personas con ese poder harían lo mismo? En medio de la guerra, la pérdida, la traición y la enfermedad, Marco Aurelio hizo algo que nadie más en su posición siquiera habría considerado. Él escribe en el silencio de las tiendas militares entre batallas. Imagínatelo, después de días agotadores, toma la pluma y empieza a descubrir y revelar sus propias reglas. Seguramente te preguntas por qué. Piénsalo así, no quiere olvidar cuál. Sé que el poder y la fama pueden cambiar a una persona, y en este periodo de su vida, él vive rodeado de lujo.
No nos engañemos, él tiene el mayor poder del mundo. Eso le asusta y él mismo lo admite. Por eso crea recordatorios y notificaciones frecuentes y simples. Lo interesante es que los escribe justo después de momentos de debilidad, no para que alguien más aprenda, sino para recuperarse él mismo. Para una vida feliz necesitas muy poco. Todo está en la propia persona, en su manera de pensar, dice él. La belleza está en que estos escritos nunca fueron destinados a ser publicados y de hecho ni siquiera para sí mismo fueron escritos como un libro. Cuando pensamos en un libro, nos imaginamos portadas, notas del autor, introducciones, estructura, capítulos, pero en sus escritos no hay nada de eso. Todo es como un flujo. Simplemente empezó y escribió, se recordó esas cosas, cómo mantener la calma cuando lo critican, cómo resistir la ira, cómo ser paciente con personas que son egoístas o crueles o que lo han molestado. Eran reglas para la vida diaria. Y Marco Aurelio ni siquiera se consideraba sabio, ni siquiera se describía ni pensaba en sí mismo como una persona muy sabia. Esto es completamente opuesto a lo que podríamos esperar o a lo que estamos más acostumbrados. Estos autores escriben un libro tras años de investigaciones y descubrimientos, cuando sienten que han comprendido algo relevante. No existe. Mark escribe porque aún está aprendiendo y luchando. Deja de hablar de cómo es una buena persona, simplemente sé una. Por nuestros estándares actuales puede ser, él parece una persona extraña. Imagínate qué tipo de emperador escribe reglas sobre cómo debe comportarse, cuando podría disfrutar del lujo, beber vino en los jardines toscanos y que le pongan las uvas en la boca. Él observa las estrellas para recordar lo pequeño que es. El filósofo francés Pierre Hadot llama a esto una mirada desde lo alto. Marco se imagina cómo se vería el mundo si lo observara desde arriba, como un pájaro, como un dron. ¿Cómo es que las ciudades, los ejércitos, las fronteras, incluso los propios emperadores, se convierten solo en puntos? Este ejercicio le trae tranquilidad y al mismo tiempo le recuerda que la fama, la riqueza y el poder son temporales, que nada de eso importa, que es solo ruido. Y los reto a cada uno de ustedes a que lo piensen por un momento. Se los digo como alguien que está del otro lado y que está frente a la cámara todos los días. Todo lo que piensan y hacen, de verdad piénsenlo y traten de no hacerlo por ganancia o por la aprobación de los demás o por algún tipo de popularidad. Porque todo es una ola en la vida y aunque todo te esté saliendo bien en algún momento, también verás el otro lado. Y si te acostumbras demasiado a buscar solo un lado, cuando llegue el otro lado, te va a destrozar. Porque no habrías creído que existe algo así. Por eso es mejor. La versión diferente y adecuada es realmente aprender a surfear tanto cuando hay tormenta como cuando está tranquilo y calmado y estar presentes todo el tiempo. Esforzarnos por aprender de personas con grandes mentes como Marc Cabrelli, quienes nos han compartido cómo mantener y conservar esa tranquilidad. Y a veces es necesario tomar acciones muy drásticas, hacer cambios muy bruscos para poder mantener la tranquilidad y el silencio. A veces no hay que hacer nada. Y eso también es hacer. Así que realmente les pido a todos que luchen dentro de sí mismos. Y si no lo ha hecho hasta ahora, que tome un bolígrafo. Desde este episodio, que pruebe durante 15, 20 o 30 días cada mañana al despertar o en la noche antes de dormir. Simplemente que escriba lo que piensa, que saque lo que tiene aquí porque hay demasiado ruido. Inténtelo. Observen los movimientos de las estrellas como si se movieran junto a ellas en sus trayectorias y dejen que su mente se ocupe continuamente de los cambios de los elementos entre sí. Tales imaginaciones limpian la suciedad de la vida en la Tierra constantemente. Mira el universo como un ser vivo que posee una sola sustancia y una sola alma. Observa cómo todo está conectado con una sola percepción, la percepción de ese ser vivo. Observa cómo todas las cosas se mueven en un mismo ritmo, cómo todos los eventos están interconectados y cómo cada cosa es causa de todo lo demás que existe.
Observa el giro continuo del hilo y el entrelazado de todo el tejido de la vida. Adol describe esta sensación como un sentimiento oceánico, la profunda conciencia de que somos solo una pequeña ola en un mar mucho más grande. Mark utiliza esta forma de pensar para luchar diariamente contra el orgullo y el ego. Cuanto más alto se eleva, más intenta hacerse pequeño. Él no está interesado en construir una imagen perfecta o inventada, una imagen ilusoria o perfecta. Lo que le interesa es construir una mente fuerte. A menudo se advierte a sí mismo que no sea como los demás emperadores y se lo repite. Y es importante recordar algo, Marco realmente intenta vivir como escribe. Comparémoslo por un momento con otro estoico famoso. Séneca escribe ideas brillantes sobre el autocontrol y la sencillez, pero al mismo tiempo vive en un lujo extremo. Es uno de los hombres más ricos de Roma y consejero de Nerón, y a pesar de su enseñanza sobre la sencillez de las cosas, posee enormes propiedades y disfruta de comodidades con las que la mayoría de los romanos ni siquiera pueden soñar. Marco Aurelio es un poco diferente. Él rechaza el lujo, a menudo duerme en una cama dura, incluso cuando hay camas suaves disponibles. Cree que la persona dentro de la ropa es más importante que la propia ropa y es por eso que existen las meditaciones o a sí mismo. ¿Y sabías que esta obra en realidad no debería existir porque no es un libro filosófico? Es como si fueras a una casa antigua, abrieras el armario y allí encontraras un viejo diario personal, con la diferencia de que este diario fue escrito por el hombre más poderoso del Imperio Romano. Hay que entender algo importante. Marco Aurelio nunca afirma ser perfecto ni sabio. Toda la razón por la que se escribe a sí mismo es porque sabe que no lo es. Esa lección es muy poderosa y tener dos la hace aún más fuerte. Él desea ser diferente. La mayoría de los emperadores en la historia quieren ser recordados por sus victorias, los generales por las medallas que llevan en sus chaquetas. Marco Aurelio solo quiere una cosa, seguir siendo humano. Desde pequeño entiende que nadie se vuelve bueno solo, por eso comienza su diario con gratitud. Él mira hacia atrás a las personas que lo han formado. En cada persona con la que creció veía algo bueno y de cada uno tomaba su mejor cualidad. Su lista incluye a sus padres, maestros y miembros de la familia. De algunos aprende cómo mostrar respeto hacia los demás, de otros aprende autocontrol y disciplina. Observa cómo controlan la ira, mantienen la calma bajo presión y cómo tratan a otros cuando nadie los ve. De estos ejemplos silenciosos, él crea la imagen de la persona que quiere ser. Ese es un gran ejemplo que cualquiera de nosotros puede tomar hoy. En su lista, por supuesto, hay muchos nombres importantes. Él ve a cada uno de ellos como una pequeña pieza del rompecabezas. Un valor específico, comportamiento o hábito, no importa. Y al juntar esas piezas, forma al hombre que quería llegar a ser. Al final de esa lista, casi con toda seguridad, a propósito deja fuera a Antonino Pi, el emperador que lo crió. En mi padre observo una suavidad de carácter y una determinación inquebrantable en las cosas que consideraba correctas. Después de una cuidadosa reflexión, él se considera nada más que un ciudadano común. Libera a sus amigos de cualquier obligación de cenar con él o de acompañarlo. Cuando sale, utiliza la abundancia de cosas que el destino le ha dado sin arrogancia y sin justificarse por ellas. Cuando las tiene, las acepta con calma, sin ostentación, y cuando no las tiene, no las desea. Por las palabras de Mark, queda claro qué virtudes quiere aprender de Antonin, y como veremos, esas cualidades permanecen con él hasta el final de su vida. Él cree en la filosofía, pero no como algo de lo que presumir, sino como una manera de mantenerse abierto al cambio y al crecimiento mientras viva. Cada día es una prueba. Despertamos y el mundo empieza a lanzarnos desafíos, decepciones, tentaciones, miedos, ira. Y por eso Marco Aurelio desarrolla una serie de hábitos mentales a los que vuelve cada mañana para prepararse para el día. Como podemos imaginar, probablemente no le fue nada fácil. Una de sus primeras reglas aparece al principio de sus reflexiones, al amanecer, cuando te cuesta levantarte de la cama.
Dite a ti mismo, ¿tengo que ir a trabajar como una persona? ¿De qué tengo que quejarme si voy a hacer aquello para lo que nací, aquello por lo que vine a este mundo? ¿O acaso fui creado para esto? ¿Para quedarme acostado acurrucado bajo las mantas y calentarme? Mark cree que una de las cosas más difíciles en la vida es lidiar con otras personas, especialmente con aquellos que son egoístas, deshonestos o groseros, tanto así que te interrumpen incluso a la mitad de una oración. Y así como hoy, también en su época había muchas personas así. Cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo, las personas con las que me encontraré hoy serán molestas, desagradecidas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y conflictivas. Son así porque no pueden distinguir el bien del mal. Ninguno puede dañarme ni evitar que nos ayudemos mutuamente. Es contra la naturaleza enojarse con alguien o darle la espalda. Eso es contra la naturaleza. Muchos evitaríamos a esas personas, pero no Marco. Él los acepta e incluso dice que actúan así por ignorancia. A sus ojos no existe tal cosa como una persona verdaderamente malvada. Incluso quienes se portan mal no son malvados. Simplemente viven en la ilusión de que no conocen mejor sus propias escrituras. Él los describe como personas perdidas que simplemente no pueden ver con claridad. Él nos da una lección muy importante y aquí no debemos sorprendernos por lo que es natural. Si las personas se comportan mal, eso es parte de la vida, no puedes controlarlo porque es su elección, pero puedes elegir cómo responder. Y ahí es donde Mark pone todo su enfoque. Y si recuerdas la traición que vivió por parte de una de las personas en las que más confiaba, entenderás que esto realmente no son solo palabras para él, porque él lo ha vivido. Él siempre ha tratado de alguna manera de mantenerse tranquilo y amable. En la práctica, eso significa que no permitas que nadie, con su confusión, te desvíe de tu camino. Si alguna vez has tenido un mal día en el trabajo, como todos, si alguien te ha rebasado de manera grosera en el tráfico o ha dicho algo a tus espaldas y luego lo escuchaste por otra persona, entonces ya conoces el sentimiento del que habla Mark. Pero en lugar de preguntarse por qué esto me pasa a mí, él le da la vuelta a la pregunta, ¿por qué debería esperar algo diferente? Piénsalo. Imagínate empezar el día con la actitud de que el mundo, de todos modos, te va a poner a prueba. Nunca sabremos exactamente cuáles serán esas pruebas en detalle o cuántas serán. Pero podemos seguir el ejemplo de Marco Aurelio y salir de nuestras casas preparados desde el principio. Marco sabe algo más muy importante, que el mayor enemigo no vive en el palacio, ni en el Senado, ni en Roma, vive dentro de nosotros. Y eso es la pereza, el miedo a actuar, la desconfianza, la envidia. La única manera de mantenernos fuertes es luchar contra esas fuerzas cada día. Entonces, ¿naciste para estar cómodo en vez de actuar y experimentar la vida? ¿No ves cómo las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas y las abejas hacen sus tareas y organizan el mundo cada uno según su naturaleza? ¿Y tú no quieres hacer tu trabajo como ser humano? ¿Por qué no corres a hacer aquello para lo que la naturaleza te creó? Si algo externo te preocupa, el dolor no viene de esa cosa en sí, sino de la manera en que la percibes. Y esa percepción tienes el poder de cambiarla en cualquier momento. Pero no debemos pensar que Mark es perfecto porque escribo esto. Recuerden, él lo hace para recordarlo cada día. Él admite sus propias dificultades. A menudo escribe sobre cómo se distrae, pierde el enfoque y no tiene miedo de poner estos pensamientos en papel, porque cree que en el momento en que los escribe puede mirarlos directamente y enfrentarlos más fácilmente. De alguna forma ya no están ahí. Aunque Marco Aurelio pasa cada mañana preparándose para el mundo, se recuerda a sí mismo que lo único que realmente controla es su propia mente. Una vez escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre lo externo. Al entenderlo, hallarás fuerza. Realmente puede sonar simple, pero vale la pena reflexionar sobre ello. Sé como una roca contra la que las olas rompen constantemente, pero que permanece firme y calma la furia del agua a su alrededor, no la muerde.
Él cree que, lógicamente, si nuestros pensamientos están en orden, si nuestra alma está tranquila y razonable, entonces nada de lo que el mundo nos arroje, sea lo que sea, puede realmente hacernos daño. Y él practica esto todos los días, enfrentándolo directamente con disciplina y autoconciencia. Lo reconoce, lo define, no tiene miedo de admitir que está dentro de él. En ningún lugar el hombre puede encontrar un refugio más tranquilo o más pacífico que en su propia alma. Él cree que la paz viene de una mente pura y concentrada. No todos tienen la misma idea de lo que significa una mente pura, pero para Mark es una mente libre de miedo, es una mente libre de deseo. Entiendo. Por eso siempre se recuerda no dejar que el dolor lo controle ni que el placer lo distraiga. Y por la misma razón no persigue cosas que están fuera de su control. Una de sus frases más famosas dice: si te afectan cosas externas, no son ellas las que te molestan, sino tu propio juicio sobre ellas, y está en tu poder borrar ese juicio. Ahora, piensa en eso. El dolor, el miedo y la decepción no residen en los eventos, que son neutrales y simplemente ocurren. Viven en la forma en que lo interpreto. Así que, si cambiamos la forma en que pensamos sobre algo, cambiamos la forma en que eso nos afecta, ¿verdad? No pierdas lo que queda de tu vida en especulaciones sobre tus vecinos, a menos que sea con miras a algún beneficio mutuo. Cuestionar qué hace alguien, por qué dice, piensa o sus intrigas. En pocas palabras, todo lo que te distrae de la lealtad al gobernante dentro de ti significa perder la oportunidad de otra tarea. Mark sabe lo fácil que es distraerse, compararse, juzgar o buscar aprobación. Cada uno de nosotros lo sabe. De hecho, cada vez que estén a punto de encontrarle un defecto a alguien, háganse la siguiente pregunta: ¿cuál de mis defectos se parece más al que estoy a punto de criticar? Todo refleja a las personas. Por supuesto, Marco Aurelio cree que cuanto más tiempo pasamos observando a los demás, menos tiempo nos queda para vivir nuestra propia vida. No importa lo que haga o diga alguien, yo debo ser bueno, así como el oro, la esmeralda o la púrpura siempre parecen decir eso. No importa lo que haga o diga alguien, yo debo ser una esmeralda y mantener mi propio valor. De esa fuerza interior, Mark también enfrenta los obstáculos. Él ve cada desafío como una nueva oportunidad, nunca como una razón para quejarse y nunca como algo que pueda desviarlo de su camino. Nuestras acciones pueden ser obstaculizadas, pero nuestras intenciones y actitudes no pueden serlo. Porque podemos adaptarnos, esa es la verdad, podemos ajustarnos, la mente se adapta, convierte en su propio beneficio el mismo obstáculo que se interpone, siempre y cuando lo aceptemos de esa manera. El obstáculo frente a la acción impulsa la acción hacia adelante, lo que está en el camino se convierte en el camino. No olvidemos que estas palabras son de quien gobernó en tiempos de peste, hambre y guerras. Una persona que pierde a los miembros más cercanos de su familia y es traicionado por las personas en las que más confía. Y aún así, convierte cada obstáculo en la única manera de seguir adelante. Cada vez que la vida le pone una pared enfrente, Mark busca la manera de usarla. Una vez comparó la mente con el fuego. El fuego ardiente convierte en llamas y luz todo lo que se le arroja. Mark sabe que no puede controlar lo que el mundo le presenta, pero sabe que está en su poder cómo actuará y cómo pensará. Él cree que si no es correcto, dice él, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. Este principio aplica sin importar lo cansado, enojado o herido que esté. Por eso Marco Aurelio presta tanta atención al control de las emociones. Él ve las emociones, especialmente las negativas y destructivas, como fuerzas que pueden desviar a una persona de la razón. Y cuando pierdes la razón, también pierdes tu libertad. Por eso escribe: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, para que puedas vivir una buena vida.
Tenemos el potencial para lograrlo si podemos aprender a ser indiferentes a las cosas que no importan. Y por eso es tan difícil cuando las cosas van en tu contra. Si la naturaleza lo impone, acéptalo con alegría y deja de luchar. Si no es así, entiende lo que exige tu propia naturaleza y esfuérzate por ello, incluso si no te trae gloria. A ninguno de nosotros se nos prohíbe seguir nuestro propio bien. Elige no sentirte herido y no te sentirás herido. No te sientas herido y no habrás sido herido. ¿Cómo dirías si algo es uno pero también varios? Si hay solo una cosa que podemos aprender de Mark y nunca olvidar, es que la libertad no es la capacidad de hacer lo que quieras. La libertad es la capacidad de no ser gobernado por tus propias reacciones. Mark sabe que el miedo puede llevarte a mentir y la ira a la crueldad. No es fácil, pero para él siempre ha valido la pena. Y si nos preguntamos cómo una persona puede llegar a tal nivel de conciencia, puede ser que la respuesta esté en esto. Mark pasa miles de noches reflexionando sobre la naturaleza, sobre la existencia, sobre el universo, sobre sí mismo. Sobre sí no se traduce de su vida, esa es la lógica del universo. Por otro lado, este es el principio que hace que todo esté conectado y ordenado desde el nacimiento de una hoja hasta la muerte de un emperador. La palabra logos viene del griego antiguo y literalmente significa palabra, sentido o razón. Los estoicos, cuyas enseñanzas estudió Marco Aurelio durante su gobierno del 161 al 180 después de Cristo, usan el logos como concepto de razón universal. El orden oculto por el cual existe el universo, Marco quiere vivir en armonía con ese orden. Con el tiempo, las personas empiezan a verse a sí mismas como la cima de la evolución, como el centro del significado. Pero Marco ve en eso orgullo, ¿no verdad? Para él, solo somos una pequeña parte del todo, tan pequeña que casi somos invisibles, y él lo entiende completamente. Lo que sea que te pase ha estado esperando suceder desde el principio de los tiempos. Hilos retorcidos del destino han entrelazado tu existencia y las cosas que te sucederán. ¿Por qué puse esta cita al principio? Estas palabras suenan confusas, pero piénsalo. Así, Él nos anima, a través de su forma de expresarse, a ver nuestra vida y todo lo que sucede como hilos en una misma red tejida. Tú y tu camino están entrelazados desde el principio. Y aunque no sepamos si el universo tiene un plan predeterminado, eso no cambia una cosa. Tenemos la opción de decidir qué hacer aquí y ahora. No podemos controlar todos los eventos ni a todas las personas, pero sí podemos controlar nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestra reacción. No es fácil, pero es nuestro derecho. Si todo ya está predestinado en la vida, entonces podemos confiar en que estamos exactamente donde debemos estar. Y si no está predestinado y realmente tenemos libre albedrío, entonces al vivir virtuosamente, nosotros mismos le damos sentido a nuestra vida. De esta manera, en ambos casos ganamos. Esta idea ayuda a Marco a superar dificultades. Él cree que cada persona tiene el deber de desempeñar su papel, actuar con sensatez y vivir en armonía con la naturaleza, sin importar lo que el destino le depare. Y eso incluye aceptar el paso del tiempo. Marco a menudo reflexiona sobre el cambio en la naturaleza, observa cómo todo a su alrededor crece y se descompone. Para él está claro que todo está en movimiento, nada en la naturaleza permanece inmóvil o estático, y para él el hecho de que las personas envejezcan, que nuestros cuerpos se debiliten, es simplemente parte de ese proceso natural. Él va más allá, habla de las cosas inanimadas o de las que están vivas de otra manera. Piedras, rocas y montañas también forman parte de la naturaleza. Incluso ellas cambian y se desmoronan. Para él, eso prueba que algo es real, ya que la naturaleza lo transforma. Esta forma de pensar lo hace humilde, incluso siendo el hombre más poderoso del mundo conocido, se ve a sí mismo como un instante dentro de una historia mucho más grande.
Pero hay algo que él no considera temporal y es precisamente a eso a lo que decide dedicar su vida. Él escribe: tus tres componentes, cuerpo, espíritu y mente, dos, te son dados en confianza, pero solo sobre el tercero tienes verdadero poder. Si puedes apartar tu mente de todo lo que otros hacen y dicen, de lo que tú mismo has hecho o dicho, de las cosas que temes que sucedan, de las limitaciones del cuerpo que te contiene y del aliento en él y del torbellino caótico del color exterior, entonces la mente se libera del destino, alcanza claridad y vive su propia vida. Podemos decir que Mark cuida su mente como un jardín, algo que debe regarse todos los días, cuidarse, protegerse para que pueda crecer. Y todos los días él regresa a ese jardín. No necesita retirarse a las montañas o al mar cuando la vida se pone difícil. En lugar de eso, se recuerda a sí mismo que puede retirarse en sus propios pensamientos. Porque sin importar lo que pase afuera, por dentro siempre debe haber claridad. En sus escritos suele recordarse que cada persona lleva algo divino dentro de sí. Para Marco, eso significa la capacidad de elegir. Y aunque cree que las personas son simplemente parte de la naturaleza, iguales a todo lo demás, es precisamente ese poder de elección lo que da a las personas su verdadero valor. Por eso, en sus ojos, cada persona tiene el mismo valor, ya sea un ciudadano común o el emperador del imperio más poderoso de la Tierra. Quizás la parte más interesante de Hacia sí mismo es la visión de Marco Aureli sobre la muerte. Antes hablamos sobre el flujo de la naturaleza y cómo Marco ve el paso de la propia vida humana. Bueno, para él la muerte es simplemente parte de ese mismo proceso de transición. Una de sus ideas más repetidas es la siguiente: compórtate como si cada momento pudiera ser el último para ti. Para él, la única manera de vivir bien es mantenerse honesto y presente. Si esta fuera la última vez que vieras la verdad de Mana en la tierra, ¿perderías el tiempo siendo perezoso, enojado o triste? Probablemente no lo harías. Ese es el sentido. Deja que todo lo que hagas, digas o pienses sea como si fueras una persona que está a punto de morir. Eso significa que si actuamos así, no tienes tiempo para fingir. Nos obliga a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Marco dice directamente: puedes dejar la vida en este mismo momento, deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Teniendo en cuenta todo esto, la muerte adquiere un significado completamente nuevo. No es solo algo que quita la vida. Marco ve la muerte como un maestro. Es una manera de recordarnos que debemos aprovechar cada momento que tenemos. Incluso escribe que la muerte no es dolorosa, como la mayoría de la gente piensa. Si expresamos todos sus pensamientos sobre la muerte en palabras simples, sería algo así como que la muerte es simplemente que el cuerpo regrese a la naturaleza donde pertenece, al final esperando la muerte serenamente, ya que no es nada más que la descomposición de los elementos de los que está compuesto todo ser vivo. Pero si no hay daño para los elementos en que cada uno se transforme continuamente en otro, ¿por qué alguien debería tener algún temor respecto al cambio y la descomposición de todos los elementos? Porque esto es según la naturaleza y nada es malo si es según la naturaleza. Mira cómo lo dijo y lo vio de forma hermosa y simple. Cuando morimos, nuestro cuerpo regresa a la tierra, nuestro espíritu regresa al aire y nuestra mente, la parte racional de nosotros, se disuelve en la misma razón que creó y sigue creando todo. Nada se pierde, solo se transforma y cambia su forma. Y esta idea, por supuesto, le ayuda a liberarse del orgullo, porque a la muerte no le importa cuán poderoso seas. Pero para todos por igual. Ser emperador no te hace más fuerte que un simple campesino.
En una parte dirigida a sí mismo, Mark enumera a grandes personas del pasado que en ese entonces era su pasado, que ya no están vivas. Menciona a Sócrates, Alejandro el Grande, incluso a grandes médicos como Hipócrates. Todos ellos están muertos, igual que todos los demás. Y termina con una frase que te hace detenerte por un momento y reflexionar. El tiempo es como un río de acontecimientos que pasan y su corriente es fuerte. Todo lo que ves desaparece y es reemplazado por otra cosa, que también se irá. Pensemos un momento qué significan estas palabras. Aunque sus cuerpos desaparecieron hace tiempo, todos dejaron algo tras de sí. Pero Marco no cree que tengas que ser famoso o poderoso para dejar una huella para él. Lo más importante es la cerveza, que no te pierdas a ti mismo mientras estés vivo. Él cree que perder la razón y la conciencia es mucho peor que la muerte misma. Por eso, una de sus reglas principales es: usa tu mente mientras la tengas. Y si lo pensamos más a fondo, las reflexiones de Mark sobre la muerte en realidad no son sobre la muerte, son sobre la vida. Para él, la pregunta más importante es cómo vivir correctamente, sabiendo que no viviré para siempre. Y su respuesta es simple: vive con razón. Pronto olvidarás todas las cosas, y pronto todas las cosas te olvidarán a ti. No es a la muerte a lo que el hombre debe temer, sino a nunca empezar a vivir. En 180 después de Cristo, Marco Aurelio ya había presenciado más de lo que la mayoría soporta. A los 58 años todo su cuerpo empieza a fallar. Él está de nuevo cerca del frente, en las frías provincias de Panonia, en algún lugar cerca de la actual Viena o Sremska Mitrovica. Ahí toma su último aliento. Pero ¿cómo muere exactamente? La mayoría de los historiadores afirman que fue por la peste antonina, la misma que afectó al imperio durante años. Ya se había llevado la vida de su hermano Lucio Vero y ahora regresa, pasando por ciudades y ejércitos, dejando muerte a su paso. Los médicos romanos no sabían cómo detenerla y Marco, siendo emperador, tampoco se salvó. Testimonios de la época relatan su debilitamiento diario. Él les pide a sus médicos que le expliquen cada síntoma en detalle, no por miedo, sino para entender. Ese es solo su modo de ser. Mientras su cuerpo se rinde, su mente permanece despierta. Él pide un espejo y cuando ve su reflejo, es como si viera los rostros de sus antepasados, su padre adoptivo Antonín, Pío, su abuelo, todos ellos ya se han ido y ahora es su turno. Él no le teme a la muerte, o al menos eso cuentan las crónicas, pero no todos creen en la versión oficial. Hay una teoría audaz de que fue envenenado por alguien cercano que quería que desapareciera. En la película Gladiador esto se expresa de una manera muy interesante. Por supuesto, no hay pruebas contundentes. La historia suele ocultar cosas y al preguntarnos quién se beneficia de su muerte, la teoría se vuelve más interesante. Su hijo Comot ya ha sido proclamado César y coemperador, pero mucha gente en RIN está preocupada. Comot es joven, impulsivo, no ha sido puesto a prueba, diferente a su padre, le atraen el lujo, juegos y espectáculos. Mark lo sabe, intenta educarlo bien, darle los mejores maestros y aún así tiene dudas sobre él. Algunos historiadores piensan que Meditaciones o Hacia sí mismo no es solo un diario privado, sino también un mensaje para Comot, un intento de Mark de dejar sus valores como guía para su hijo cuando él ya no esté. Queda la pregunta: si Mark viviera más tiempo, ¿cambiaría la sucesión? ¿Elegiría a otra persona? Algunos opinan que la transición a Comot fue rápida y que la enfermedad disminuye. Mark también lo presiona para que entregue todo el poder demasiado pronto y que personas de su entorno, senadores, generales, ven una oportunidad para moldear el futuro, en su propio beneficio. Una teoría sugiere que a Mark se le animó en silencio a descansar, a no luchar contra la enfermedad. Algunos piensan que es hora de un nuevo capítulo, aunque signifique perder al líder del imperio en sus años difíciles. Pero incluso dejando esas teorías de lado,
queda el hecho de que la muerte de Marco Aurelio marca el final de una era. Él es el último de los llamados 5 buenos emperadores, gobernantes elegidos por su sabiduría y no por su linaje. Y cuando muere, Roma ya nunca vuelve a ser la misma. El historiador Casio Dion escribe con pesar: ahora descendemos de un reino de oro a un reino de hierro y óxido. Es una manera ética de decir que Roma pierde su luz. El tiempo que sigue es más oscuro, más inestable. Cómodo asume como emperador y su gobierno cambia totalmente. Fallo, el otro historiador. La muerte de Marco Aurelio marca el final de un estándar. Él se convierte, aunque no lo creamos, en un espejo negativo para los futuros emperadores. Simplemente no pueden alcanzar su nivel. Su gobierno es tan principista, tan dedicado a la justicia, la razón y el autocontrol, que quienes vienen después de él parecen frívolos o corruptos. Su vida se convierte en el espejo en el que los gobernantes posteriores ven sus propias debilidades, y la imagen no es halagadora. En sus últimos días, ordena a sus consejeros que se mantengan alejados de su lecho para que no se enfermen. Los protege, aunque ya está muriendo, llama a un sirviente, entrega los símbolos del poder y se prepara para dejar este mundo sin miedo y sin hacer ruido. Toda su vida ha aprendido cómo morir bien. Y aún así, casi increíblemente, nos enseña a todos cómo vivir. Siglos tras su muerte, se conserva una copia de su diario, conocido por su título griego a sí mismo. Se desconoce cuándo o dónde fue descubierto. Probablemente los monjes lo copiaron durante la Edad Media y de mano en mano llegó hasta la imprenta. Este pequeño libro pudo haberse perdido para siempre. Qué gran pérdida sería si se hubiera quemado en una guerra. Sus escritos inspiran a los primeros pensadores cristianos, a los humanistas del Renacimiento, a los filósofos de la Ilustración e incluso a los psicólogos contemporáneos. Personas que no comparten su religión, cultura o época ven en ellos algo profundamente humano. Puede gobernar Roma, pero gasta toda su fuerza en no perderse a sí mismo. Y así se convierte en una mente de la eternidad, porque aquí estamos, casi 1800 años después, todavía leyendo sus pensamientos y aprendiendo de ellos. Marco vive su vida según sus propios principios, según los principios del universo. Ahora es tu turno, y como dice la tradición que dijo al final de su vida, ve hacia el sol naciente, porque yo me estoy poniendo. Piensen más en la muerte que en mí, no lo olviden, su vida está en sus propias manos, no esperen que alguien más les muestre el camino ya está bajo sus pies. Cada día es una elección, cada día es un momento, una oportunidad para convertirse en aquello para lo que nacieron. Y así, ¿queda una pregunta? ¿Qué elegirán ser mientras todavía hay tiempo? Les agradezco de corazón por ver la historia de Marco Aurelio hasta el final. Este es un intento muy pequeño, una pieza muy pequeña del gran rompecabezas para asomarse a su mente. Y una invitación para cada uno de ustedes, si de alguna manera les ha parecido interesante, a buscar por sí mismos esos pensamientos, esos materiales que puedan formarlos más y recordarles la fuerza, la sabiduría, el silencio del conocimiento, del flujo, de la información, del universo que está contenido en cada uno de nosotros, que nos recuerde la conexión entre todos los elementos y también cuando hemos emprendido un camino y pensamos que nos hemos perdido. Simplemente levantemos la cabeza con la firme convicción y fe de que en realidad nunca podemos perdernos, porque todo lo que nos rodea es nuestro reflejo. Y solo es necesario mirar hacia arriba para recordar quiénes somos. Terminaremos este episodio sobre Marc Aureli con una cita de Oscar Wilde: sé tú mismo. Todos los demás, de todos modos, ya están ocupados. Hasta el próximo orador.